Mis saludos, queridos hermanos, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa Mestoico de hoy. Les habla su hermano y amigo Aquiles Guevara Aragón. Le doy las gracias por estar allí. Hoy es el día número 18. Nuestra cita es la siguiente. Un podio y una prisión son ambos lugares, uno alto y el otro bajo, pero cualquiera de los dos son de libre escogencia para ti, si así lo deseas. Epicteto. Es una ironía de este sabio filósofo Epicteto que escojamos entre la alternativa de escoger entre el podio y la prisión. Pero, por supuesto, Epicteto sabía lo que estaba diciendo. Sabemos que cada quien, cuando actúa, busca siempre lo mejor. Nos advierte uno alto y uno bajo. Ese podio es un lugar alto, esa presión es un lugar bajo. Y todo individuo cuando actúa por una razón de ser, aunque muy simple que ella sea, cada quien actúa buscando lo mejor. Y entonces, cuando queremos mejorar, tomamos acción de una manera o de otra. Tenemos libre albedrío, tenemos libertad de acción entre ese mundo en que vivimos. Y entonces ese libre albedrío nos permite elegir hacia una cosa o hacia otra. Podremos elegir ser cada vez mejores. Podemos elegir cada vez aquellas cosas en las cuales vamos a encontrar el bienestar, si eso es lo que la razón nos lo indica. Esta es una actitud de nuestra racionalidad. Esto es una actitud de la característica del ser humano de ser racional. A veces no actuamos así, no actuamos racionalmente, nos desviamos de la recta razón y escogemos el camino que no nos lleva precisamente al bien, que nos desvaría. Y entonces, en vez de llevarnos a esa posición alta del podio, no nos lleva allí, nos lleva a otro sitio, precisamente al sitio bajo a que él se refiere. En vez de una función entonces noble en la sociedad, como son, por ejemplo, atender en un hospital, un médico, una enfermera, atender a aquellos enfermos, ser un maestro en una escuela, en un liceo, un maestro de cocina atendiendo sus labores, un honrado padre de familia, una honrada madre de familia, porque escogieron un camino adecuado, porque la razón les indicó lo que tenían que hacer. Otros, sin embargo, no tomaron ese podio. Otros, sin embargo, no se condujeron como debían hacerlo. Otros no actuaron racionalmente y están precisamente llenando las cárceles de sus pueblos porque las fechorías que cometieron los condujeron allí. Ahora bien, estaba dentro de los planes de estos últimos esas cosas. Estaba dentro de sus planes llegar allí. No, precisamente. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas causas que conducen a los seres humanos a llegar a un camino
que los conduce al podio y a transitar un camino que lo lleve al fondo. ¿Cuál es el camino que llega a una posición entre una universidad? ¿Cuál es el camino que llega a un individuo a una cárcel? Es la educación familiar, es la forma y manera como sus padres los están formando, es el origen de esa familia, de dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus ancestros, cómo se van pasando de uno a otro. Es el entorno del ambiente en el cual ese caballero, esa dama se desenvuelve en ese ambiente y las influencias de ese entorno, las que influyen e influyeron sobre él o sobre ella. Es la psicología individual de ese individuo o de esa dama la que está influyó sobre él, porque son hijos de un mismo padre y de una misma madre, se criaron en un mismo hogar y cada quien cogió un camino distinto. Uno llegó al podio y otro se perdió. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió? No fue el entorno familiar que influyó. No fue la madre ni el padre que influyó. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué uno cogió un camino y otro? ¿Por qué son hombres y mujeres tan distintos? El estoicismo es una filosofía en la cual el individuo asume una responsabilidad propia. Es decir, que la persona que se nutre del estoicismo aprende que tiene que asumir una actitud ante la vida, aprende que tiene que asumir responsabilidades y afrontarlas él y no puede delegarlas en otra persona sino en sí misma. Cumplir con sus deberes y afrontar el mundo. Nuestra vivir en forma racional no la podemos delegar en ninguna otra persona. Somos seres racionales individuales. Nos comportamos racionalmente como individuos. La idea que hay un estatus específico del ser humano que en tanto ser racional tiene una serie de responsabilidades que asumir, tiene que tomarlas como tal. No puede compartirlas con otro. Son suyas y solamente suyas. Pero a su vez, la escuela estoica le dice que como individuo tiene una potencialidad para vivir bien, o sea, vivir conforme a la razón. Es decir, que hay algo dentro del ser humano que le dice que tiene que buscar el bienestar, porque está en su naturaleza buscar el bien, ser una persona que nació para vivir bien, para estar tranquilo, para buscar la felicidad, para buscar ese podio donde le va a dar las posibilidades de vivir tranquilo, de vivir honradamente. El hombre no vino al mundo para vivir en un foso, pagando las culpas. No, el hombre vino al mundo para vivir racionalmente, para desarrollar esas potencialidades de vida. Ahora, ¿qué condujo a unos al podio y qué condujo a otros a la cárcel? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué condujo a un individuo a la gerencia de una empresa? ¿Qué condujo a un individuo a dirigir una orquesta sinfónica y ser el ídolo de una sociedad y de un país? ¿Qué condujo a un individuo a ser el dueño de una empresa
y tener a su alrededor un grupo de funcionarios, empresarios a quien le da empleo, a quien le da ingresos, quien condujo a un individuo a ser el decano de una facultad, de una universidad, y ser el modelo y el ejemplo de su familia, que condujo a la persona a ser un padre honorable, que condujo a una dama a ser una madre honorable de familia y tener unos hijos que la honran y la respeten y que la miran hacia arriba porque está en el podio, pero también que condujo a otros individuos a ese foso y estar allí 10 años en una cárcel. Es posible, queridos hermanos, queridos amigos, que estos caballeros que están en ese foso, es posible que estos últimos posiblemente salían de su casa para ir al liceo y se quedaban en el camino y en vez de ir al liceo se quedaban por allí. Ahora nos preguntamos, toda la culpa de ese que está allí en ese foso, la responsabilidad es de ese muchacho cuando era niño. ¿De quién será la culpa? Hay tantos culpables. Eso habría que averiguarlo. Eso es todo, queridos amigos, queridos hermanos. Es mi palabra. Muchísimas gracias por estar allí. Los espero en un próximo misticismo de hoy. Hasta un próximo día.